Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, que el Espíritu Santo prepare en nuestros corazones, no solo para recibirla, sino para ponerla en práctica, para vivirla. Y dice, esta palabra es cuando Salomón construyó el templo para el Señor, y el Señor mismo vino a hablarle a Salomón. Y le dijo en versículo 14, si mi pueblo, yo le tengo otra versión, vamos a leer la Reina Valera primero. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ok, Dios mismo dando instrucción al pueblo. Amén. El pueblo de Israel, como todos sabemos, hasta el día de hoy, no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor, y de hecho, más allá de que muchos no le reconocen como el Mesías al Señor, en el tiempo en que, a pesar de todos los milagros y prodigios que Dios mostró, salvándolos de un montón de situaciones, salvándolos de guerra, aún hasta el tiempo de Salomón dice que el Señor los llama a humillarse. Después del reinado de David, que tuvo un reinado bueno David, quien honraba al Señor, aún así el Señor vuelve a llamar al pueblo que se humille. El Señor me hablaba de esto, ¿no? Primeramente, como decimos siempre, a mí misma el Señor me hablaba. Cuando uno se humilla, me hacía referencia a esto, uno reconoce una autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, les doy un ejemplo, no solo es humillarse delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy, yo te reconozco como Rey y Señor, sino que dentro del corazón uno tiene la actitud de humillarse, de reconocimiento. Por ejemplo, me venía el ejemplo a la mente cuando uno está delante de un policía, por ejemplo, y uno quizás no sabe que, o en las películas que veíamos, siempre estaba la imagen del policía que por ahí estaba llamando la atención a otro sujeto. Imagínense la película, ¿no? Y hasta que el policía mostraba la placa, el otro, y ya cambiaba la actitud, ¿verdad? Había, es un policía. Es lo mismo con nosotros. A veces no reconocemos la autoridad que tiene el Señor. Aún entre nosotros, el hecho de que nos llamen pastor es que reconocemos que hay una autoridad espiritual, porque nos pueden llamar por nuestro nombre si quieren, pero lo que pasa es que cuando uno llama, por ejemplo, al menos en este ámbito, que es en la congregación, por la función, que no es el título, la función que cumple la persona, es con lo mismo que el médico, que el doctor, que hay un reconocimiento de su trabajo, ¿verdad? Lo mismo es aquí. Y el Señor me hablaba de esto, no solo que es parte de humillarse, el reconocer la función y la autoridad que tiene la otra persona, sabe que es parte de humillarse también. Y es algo que no lo demostramos, y no es necesario demostrarlo, sino que hay que sentirlo, nuestra actitud dentro nuestro, que eso es lo que mira el Señor. Y el Señor me hablaba de esto, que nos podamos humillar. Y dice, y me hacía ver esto, si mi pueblo, dice el versículo, si mi pueblo se humillare, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. En mi versión, que es la versión internacional, por ahí lo explica un poquito mejor. Que dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. ¿Cuántos reconocen que son pueblo de Dios que lleva el nombre del Señor? Creo que a la mayoría acá decimos que llevamos el nombre del Señor. Y todas las iglesias que llevan el nombre de Jesucristo. O sea, el Señor nos está llamando a nosotros a humillarnos, a orar. ¿Para qué?
para que podamos, dice la palabra, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Estoy leyendo la Reina Valera. Dice, caminos, y oiré, perdonaré y sanaré su tierra. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo está su tierra? ¿Cómo está su corazón? ¿Todavía hay cargas? ¿Todavía hay cosas que estamos cargando? Porque dice, el Señor oirá. ¿Estamos conscientes de que el Señor nos oye? ¿Sentimos o vemos en nuestra vida que el Señor nos oye? ¿Hay respuesta? Esto es para examinarnos a nosotros mismos. Dice, y perdonaré a veces, y sanaré, y perdonaré. Y dice, a veces tenemos cargas de pecados que cometimos hace años. Cosas, situaciones, y no estamos libres de eso. Aún dice, sanaré su tierra. Y Dios me lo hacía ver a mí misma, en mi persona, y sanaré su tierra. Y no estoy viendo una tierra sana. Una tierra sana hace referencia a un lugar fértil, ¿verdad? En una tierra sana se puede tener ganado. En una tierra sana uno tira la semilla. A mí me pasaba eso. Tirabas una semilla, la tirabas porque tirabas el resto de la verdura a donde lo tirabas. Y una tierra sana hace que eso crezca y produzca. Una tierra sana, no sé si la gente mayor quizás tiene en cuenta esto, hoy casi no se escucha, pero generalmente cuando la gente se enfermaba, tenía problemas de enfermedad en su cuerpo, pulmonares, los mandaban al campo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los mandaban al campo, ¿por qué? Porque ahí está la tierra sana y hay aire puro, los animales y demás. Y no se sufría. Cuando la persona tenía estrés, ¿a dónde se iba? Al campo. Porque la tierra en ese lugar está sana. Y ahí es donde uno halla como un renuevo. Ahora bien, Dios me hacía ver esto. Mi iglesia hoy, o sea, la iglesia del Señor somos todo, el pueblo de Dios somos todos los que creemos y buscamos en su nombre. Amén. Y el Señor me decía esto. Mi pueblo ni está sintiendo ni viendo las respuestas de mi parte hacia sus vidas. Y si vemos respuestas, son respuestas, pero como que hay sectores o hay determinadas personas a las que Dios les responde. Como cuerpo, como todo el pueblo de Dios, no vemos respuesta. Entonces el Señor me decía, si se humillare mi pueblo, si mi pueblo no solo me reconociera, si no solo reconociera mi autoridad. Y el Señor me hacía ver esto, que me reconozcan como Dios supremo solamente no es suficiente, que reconozcas mi autoridad no es suficiente, sino que también reconozcas mis virtudes, las virtudes, que reconozcamos la bondad, el amor, la misericordia, para poder humillarme delante del Señor. También necesito fe. Necesito creer que Él me va a responder, creer que Él está escuchándome. Entonces Dios me llamaba a esto. Si te vas a humillar delante de mí, necesito que me creas. Y la falta de creerle es la que no permite que podamos recibir las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Que dice que podamos realmente vivir, que Él oiga, que Él nos perdone, que podamos sentir esa liviandad en nuestra espalda, en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando somos libres de pecados, libres de... Aún hay conflictos en la familia, y uno cuando hay conflictos en la familia, por más que quiera, uno las lleva en el corazón y las lleva en el alma. Por más que digamos, mi pariente está en otro país, o ya a esta persona, aún entre personas, no la veo más, pero quedan cargas en nuestro corazón. Porque hay relaciones rotas. Si usted está acá, hermano, es porque el Señor quiere que usted escuche la palabra. Amén. Y esta palabra no era para este día, así que el Señor les está hablando. Hágase cargo. Se lo digo hágase cargo, amén.
Entonces el Señor llama a esto, a la humillación de reconocerle. Pero además dice, no solo es humillarse delante del Señor, que es humillarnos, que reconocemos todos los días que el Señor es poderoso, venimos por una respuesta, venimos los domingos, venimos los miércoles, los viernes, reconociendo al Señor, amén, eso está bien. Pero el Señor también dice que debemos, el segundo paso, el primero es humillarnos, reconocer que el Señor es Dios, es todopoderoso y que tiene virtudes de amor para mí y para el que me hizo daño. Misericordia para mí y para el que me hizo daño. Amén, porque Jesús murió por mí y por también aquel que me dañó. Eso es reconocer y es humillarme también. Lo primero es humillarme. El llamado segundo que hace el Señor dice, y oraren. Orar significa hablar o clamar. Dice, y el Señor me decía, si mi pueblo hablara conmigo, y el Señor me hacía, si mi pueblo quisiera hablar conmigo, se acercase. El Señor me hacía referencia a esto. ¿Cuántas veces hoy día que tenemos la tecnología, vamos en el ómnibus, acá mismo, a veces estamos para no hablarle, a este no me lo aguanto, o este hermano habla mucho y sacamos el celular, ¿verdad? Es verdad, por más que a alguno no le guste aceptarlo, a veces hacemos eso. O cuando hay alguien que no queremos saludar, celular, y lo ignoro. O la gente que es muy tímida, el mejor refugio hoy día es el celular. Porque miro el celular y entonces ignoro al resto. Pero el Señor me decía, para hablar conmigo, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que rompas esa distancia que hay, esa indiferencia. El hecho de hablarle a Dios no significa que voy a estar hablándole. Algunos que tienen la capacidad de no tener vergüenza, está buenísimo, porque ¿qué le importa a los demás si vas hablando? Que ellos piensen que hablas solo, vos vas hablando con Dios. Pero el Señor me hablaba de esto, de que hables con el Señor. El Señor Jesús se presentó como amigo. Dios mismo con Abraham se presentó como amigo. Se presentó como padre, Jesús como hermano. Amén. Así que Dios tiene todas esas funciones, tiene la forma de que nos podemos expresar delante de Él. Podemos tener a un Jesús amigo. Amén. Y el Señor me hablaba esto, que puedas buscarme, acercarte, tener una relación de amistad. Y me hacía referencia al matrimonio, lo que le decía recién, a veces somos indiferentes. Así como somos indiferentes a las personas, somos indiferentes a Dios. ¿Por qué? Porque podemos venir, hay mucha gente que quizás no tiene esa relación, tiene 40 años de evangelio, de ir a la iglesia, pero no ha tenido todas las respuestas que dice al Señor que tendría. No sabe que el Señor le oye, sigue cargando cosas de años, situaciones, conflictos en su corazón, culpas de pecados que quizá cometió, o aún sigue en el mismo pecado y no ve su familia ni su hogar que esté siendo sanada por Dios, y tiene 40 años en el cristianismo. Entonces el Señor me hacía, cuando pasa eso es que falta la comunicación con Dios. Quebrar la distancia con Dios, que podamos hablar con Él. En el matrimonio mismo el Señor me hacía referencia de esto. En el matrimonio, ¿se imaginan las esposas o aún los padres cuando le hablas al hijo y no te mira al rostro o te ignora? Hay una falta de comunicación en el matrimonio cuando deja de haber un interés común en el matrimonio, cuando no hay comunicación. Entonces Dios me hacía el hecho de dejar de hablarle al Señor. Y que es hablarle a Dios no significa que vas y le pedís.
de poder ver al Señor como el ser que es, que te responde, como una persona que el Señor te responde. Porque sí, como iglesia hemos aprendido que le llevamos la lista de peticiones al Señor, pero nunca escuchamos sus respuestas. Por eso el Señor dice, y oiré y perdonaré. El Señor nos va a oír. Luego dice que busquemos su rostro. El hecho de conversar con Dios nos va a ayudar a ver lo que tenemos en común, que el Señor nos habló, el hecho de buscar su rostro. El Señor me hacía referencia de que podamos conocerle. Si yo hoy le traigo una foto mía de cuando tenía 12 años del colegio, usted no me conocía, ¿verdad? Esa edad. Era más o menos parecida ahora, pero quizá a usted le costaría decir entre todos mis compañeros cuál soy yo, porque en esa etapa usted no me conocía. Lo mismo me pasaría a mí con usted. Si me muestra una foto de su niñez, yo no le conozco. Y el Señor me hacía referencia a esto. El hecho de buscar su rostro es que me conozcas. El hecho de que usted comparte, por ejemplo, en alguien familiar, usted lo ve al rostro cuando conversa. Entonces usted puede ver, si le traen a otra persona, por ejemplo, las madres que tienen gemelos o mellizos idénticos, ¿cómo saben? Son iguales, pero la madre o el padre, quien está continuamente viéndoles, conoce que tiene este ojo más chiquito, que tiene un lunar, que tiene una manchita, que tiene algo, ¿verdad? Y el Señor me hacía referencia a esto, buscar mi rostro. El hecho de que no busquemos el rostro del Señor permite que tomemos malas decisiones. Porque ¿cómo sé si voy a orar si esto es del Señor o no es del Señor? ¿Cómo sé si ni siquiera le puedo oír? Si no le oigo con claridad, si no le conozco. Entonces el Señor me decía, si mi pueblo se humilla, ora, me habla conmigo, empieza a tener una relación conmigo y empieza a buscar mi rostro, entonces el Señor va a empezar a revelarse. Busqué lo que produce en nuestro cerebro el reconocer un rostro. ¿Sabe que cuando usted reconoce el rostro, el cerebro tiene muchas actividades, ¿no? Y dice que aún la amígdala, que no saben explicarlo por qué, pero se dispara, empieza a producir una hormona cuando uno ve algo que reconoce. Y el Señor me hacía referencia a un entre medio de que adorábamos, cuando vos estás, y me hacía referencia a mí, cuando vos estás pasando una tormenta o cuando estás solo. ¿Nunca les pasó de perderse y bajarse en el colectivo, en el ómnibus, o estar en un lugar donde no conocían, o entre gente que no conocían? Y Dios me hacía la referencia a esto. Cuando usted ve un rostro conocido, un lugar conocido, ahí, como que uno ahí recibe paz. Y el Señor me hacía esta referencia. Cuando vos conocés mi rostro, cuando vienen las situaciones, venís y me buscás, y ahí tenés paz, tenés tu lugar de descanso, tenés tu lugar de reposo, porque sabés que ahí vas a encontrar la respuesta. Y es una palabra, hermano, muy básica, pero no la estamos viviendo. Yo misma no la estaba viviendo. Aún el Señor me vino a hacer ver que hay cosas que yo pensaba que era una persona humilde, que yo me humillaba delante del Señor, y el Señor me mostraba, no te humillas, mira que esto está en tu corazón todavía. No estás reconociendo tu autoridad, esto está en tu corazón. Entonces el Señor me habló esta palabra y se las comparto hoy. Entonces, que aún esto y el hecho de reconocer el rostro, según los científicos, nos ayuda
no solo a nosotros, que esta capacidad está en los animales, dice a la supervivencia. Y usted sabe que Dios no pone acá las cosas en vano, no las dejó escritas ni que las aprendamos en vano, sino que podamos realmente todo relacionarlo con lo que Él quiere. El hecho de supervivencia, que podamos seguir viviendo, que a pesar de las dificultades, el hecho de aprender a reconocer su rostro en todas las situaciones, saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué situación, qué problema. Porque no todo en la vida de los cristianos, de los que decimos que creemos en Dios, viene porque es una prueba de nuestra fe. A veces vienen los problemas porque somos desobedientes. A veces vienen los problemas porque nunca le preguntamos al Señor qué teníamos que hacer. Tomamos decisiones sin tenerlo a Él en cuenta. Entonces, Dios habla de esto, de reconocer su rostro para que sea nosotros un tiempo de descanso, saber qué es lo que viene de Él, que podamos hallar paz en Él. Y dice, por último dice, y se conviertan de sus malos caminos. En la versión internacional dice, y abandona, dice, si mi pueblo si mi pueblo me busca y abandona su mala conducta. Cuando yo leía esta versión que decía sus malos caminos, el Señor me hacía referencia que como yo misma, por eso le digo, el Señor me confrontó a mí, creyendo que yo estaba con mi corazón limpito y sano. Malos hábitos, malos pensamientos, porque a veces los que venimos de hace rato con el Señor, pensamos, pero bueno, yo esto lo dejé de hacer, ya dejé mi pecado, pero nos quedan todas las formas, los hábitos, las actitudes que tienen que ser renovadas. ¿Y cómo la vamos renovando? En compañía de Dios, hablando con Dios. Cuando uno habla mucho con una persona o pasa tiempo, aún esto en los trabajos, en los colegios, en la misma familia, cuando uno pasa tiempo con una persona se te pegan palabras. Yo el hecho de estar acá y de estar tanto entre la gente, cuando trabajaba, en la gente que uno se relaciona, se te pegan palabras, se te pega el hablar como las personas. Entonces el Señor por eso hablaba nos llama a charlar con Él, a hablar, a buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos, que no significa que dejaste el pecado que practicabas solamente, sino que hay actitudes, hay malas formas de expresarnos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y el Señor me hacía referencia a esto, que yo creo que también lo dije mucho tiempo atrás, lo decía, que decimos, Dios sabe que soy así. Muchas veces repetimos esas cosas, Dios sabe que yo soy así. Y el decir esa frase no es más que excusarnos de, no voy a cambiar, porque Dios sabe que soy así. Es como el que se casa, vos sabías que era así, le dice al otro, ¿verdad? Vos ya sabías que era así, ahora aguantame. Pero hay un problemita con el Señor. Que el Señor nos trajo a Jesucristo que hace nueva todas las cosas. Entonces, si usted vino al Señor Jesús y lo aceptó como su Señor, su Salvador, déjeme decirle que esa frase no existe más para usted. Por más que usted la diga, porque cada día va a tener de parte del Señor, del Espíritu Santo, usando personas, usándonos a nosotros, usando mensajes, diciéndole que Él hace nueva todas las cosas. Entonces, en Dios, el Dios sabe que yo soy así, no existe. Entonces el Señor te va a decir, si sos así, entonces yo necesito romperte y moldearte y darte la nueva forma para que me seas útil en mí, en mis manos. Entonces Dios hablaba de esto, de poder cambiar nuestros malos caminos, y me hacía referencia de esto, que Jesús cuando vino y se presentó dijo, yo soy el camino,
yo soy la verdad y yo soy la vida. Y me hacía referencia a algo que me recordaba una palabra que me había hablado hace un tiempo, que es lo mismo que pasa hoy, que nos venimos al camino del Señor. Podemos permanecer en el camino 40, 50, haber nacido una vida completa en lo que llamamos el camino del Señor. Pero nunca caminamos en la verdad. Nos quedamos estancados y decimos, yo vengo al camino. Decimos, como dice el Señor, yo soy pueblo de Dios. Voy a la iglesia los domingos, diezmo, ofrendo, salgo al evangelismo, hago un montón de cosas en la iglesia. Me quedé en el camino. Yo soy de Cristo porque yo estoy en el camino. ¿Caminaste en la verdad? ¿Caminaste en la verdad? ¿Te humillaste? ¿Buscaste respuesta en el Señor? ¿Buscaste conocer su voz? ¿Buscaste el rostro del Señor? ¿Le conoces? ¿Tenés plena certeza cuando algo es de Dios o no es de Dios? Cuando algo a Dios le agrada, cuando vos le ves el rostro a alguien que conoces, a alguien muy familiar tuyo, sabés cuando está mal y cuando está bien. Porque le miras la cara y sabes si esa mirada es, si algo le pasa, le pasó algo. Uno sabe con la gente que conoce. Y Dios lo que nos está demandando es eso. Porque vos te vas a... Ya cuando hacemos algo malo, le puedo asegurar, un pensamiento y uno ya, ay Señor, en casa, y los que están a veces con nosotros, que comparten, nuestros hijos ven que por ahí estamos, cancelo Señor lo que dije. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta al instante, nuestro corazón, nuestro espíritu sabe que hablamos algo que no teníamos que hablar. Entonces el hecho, y no significa que nosotros conozcamos al Señor, le conozcamos todas las muecas al Señor, toda su personalidad, sino que recién le estamos entendiendo. El Señor es esto lo que quiere, esa intimidad de conocerle, esa cercanía, que seamos familiares, nos convirtamos y revisemos en nuestro corazón lo que es nuestros malos caminos que quizás hay en nuestro caminar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Que podamos dejar que el Señor comience a obrar, cambiar nuestra mala conducta en determinadas cosas. Y este es el mensaje del Señor, que si usted empieza con esta simpleza que está, hace más de 2000 años está esta palabra escrita acá. Si usted empieza a leerla, a marcarla, a aplicarla, empieza a hablar con el Señor, que el Señor se las enseña. Y usted, pero es una palabra muy básica. ¿Qué le puedo decir? Que el Señor escucha, que el Señor perdona, que el Señor sana. Pero cuando nosotros tenemos intimidad, cuando uno le empieza a buscar. Y algo que tenemos que remarcar es la fe. Si usted hace todo eso, pero lo hace sin fe, hay gente que pasa horas. Hemos tenido personas que decían, pero pasan 5 horas orando. Dice, y no es hablando con Dios, es hablándole a Dios de su problema. Y esa no es la forma, dice la palabra, que tenemos que buscarle al Señor. En nuestro espíritu tiene que ser la oración. Cuando tu espíritu ora, sale lo que necesitas, pero también tu espíritu empieza a recibir lo que viene del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hoy? Que puedas guardar esta palabra en tu corazón, que empieces a buscarle, que empieces a humillarte delante de Él. No solo le reconozcas que es autoridad, que tiene poder, que puede hacer muchas cosas, que lo reconozcas a Él en todas sus virtudes, que empieces a reconocer en Dios sus virtudes, que podamos humillarnos delante de Él, que podamos ser un pueblo cercano para poder manifestar su gloria. Si usted ve la vida de Jesucristo, la mayor parte del tiempo, aunque atendía multitudes,
él se iba y dice que se apartaba. El mayor tiempo la pasaba, cuando tenía libre su tiempo, iba y la pasaba con su Padre, con Dios. Y lo bueno es que Jesús vino con un cuerpo de hombre como el nuestro, con cuerpo de carne como el nuestro, que se cansaba, que se ponía de mal humor. Entonces, para poder manifestar al Dios el cual lo había enviado, él tenía que alejarse y pasar tiempo con él, para poder ver y decir lo que mi Padre hace. Dice que él hacía lo que veía al Padre hacer. ¿Qué significa? Que usted y yo lo podemos hacer, porque podemos ver lo que Dios nos empieza a hablar. Va a haber una convicción en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en la forma de hablar, en la forma de manifestar manifestar a Cristo a la gente en nuestra propia casa. ¿Cómo le hablo a mi esposa que tiene una cara que me quiere? ¿Cómo le hablo? Ore, hermano, pídale consejo al Señor. ¿Cómo hablo a esta mujer? ¿Cómo hablo? Háblele al Señor. Pida que el Señor pueda estar aconsejando. Dice la palabra que Jesús es admirable consejero, que es príncipe de paz. Lea la palabra, admirable consejero. Cuando leí yo eso dije, entonces, ¿a quién le pido consejo para tratar con mis hijos? ¿A quién le pido consejo para tratar con esta situación? Pues a Cristo, si es admirable consejero, no hay quien aconseje mejor. Necesitas paz, príncipe de paz, Padre eterno. Padre eterno, que significa que aunque tu madre y tu padre en la tierra te dejen, Dios nunca te va a dejar. Padre eterno. Es tiempo de que empecemos a buscar, a creer. Si usted necesita respuesta a alguna situación, acá en la palabra se lo puedo asegurar que Dios está. ¿Qué nos falta? Rendir nuestro tiempo. ¿Y sabe qué? Se va a ver en la iglesia la diferencia entre el que le da el tiempo al Señor y el que no le da el tiempo al Señor. Porque se manifiesta en nosotros, se manifiesta en nuestra cara, se manifiesta en cómo hablamos. A Pedro, cuando le dijeron que lo reconocieron cuando estaban por crucificar a Jesús, le dijeron, él habla igual que ellos, él habla igual que él. Le decían a los discípulos, él habla igual que él, porque pasó 3 años con ellos, 3 años escuchándole. Y Dios nos llama a esto, escuchemos, conozcamos sus gestos. Y si Dios te lo está diciendo es porque lo podés hacer, porque para eso vino Cristo. Es quebrar la religiosidad de nuestra mente y empezar a buscarle y poder ver y poder creer que todo lo que está escrito acá dijo el Señor Jesucristo mismo, dijo, mayores cosas que yo van a hacer. ¿Y por qué no creemos? ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué no sanada mi tierra? ¿Por qué mis familiares no se convierten? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué la economía? ¿Por qué? ¿No será que uno de estos puntos no estamos cumpliendo? Los más importantes son escuchar y hablar con Dios, buscar su rostro. Después el Señor se encarga de ordenar todas las demás cosas. Buscar su rostro, humíllate delante de Él. No es necesario que todos te vean, pero ¿sabes qué? El hecho de que uno se arrodille aquí adelante le está diciendo a Dios, no me importa que me vean, vos sos más importante. Entonces usted siéntase en este lugar con libertad de llorar, siéntase en libertad de arrodillarse, siéntase en libertad de lo que el Espíritu le esté diciendo que haga, porque es un quebranto delante del Señor. Si quiere danzar, dance, porque no lo hace para que nosotros lo veamos, lo hace para el Señor. Yo no le voy a dar ningún aplauso porque haga lo que haga, es para Dios. Ni mi esposo la va a felicitar, qué bien que danzó, hermana, qué bueno que lloró. No le vamos a decir eso, porque es para Dios, es usted y el Señor. Siéntase en libertad, porque cuando empezamos a tener poder ver el rostro del Señor, y aquí se genera una atmósfera en el Espíritu que quizás en casa no lo podemos lograr.
esa atmósfera empieza a manifestar el Espíritu Santo, se empieza a agradar y empieza a manifestar el rostro del Señor. Empieza a mostrarnos, a dar vida, aún nuestros cuerpos se comienzan a sanar. Generalmente, si usted ve las reuniones de milagro, es un lugar donde se estuvo estableciendo un ambiente de fe. Y queremos ver milagros acá, ¿verdad? Queremos ver a los hermanos sanos cada vez que venimos con una dolencia. Pero ¿saben quién lo tiene que desear a eso? Nosotros, cada uno de nosotros. No es suficiente con que el pastor quiera ver un milagro. Es necesario que cada uno de nosotros vengamos con fe en este Dios que hemos creído. Y con un corazón dispuesto, humillado. Amén. Que pueda llevarse esta palabra, hermano. Porque ¿sabe qué? El Espíritu Santo nos va a hacer ver quién escucha la palabra, quién no la escucha. De acá a un mes vamos a ver el resultado. De acá en una semana vamos a ver el resultado. ¿Quién agarró la palabra? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Cosa difícil? Que me tome 5 minutos. Que me empiece a tomar 20 minutos, que me empiece a tomar 30. A medida que tu relación con Dios empiece a crecer, te va a dar ganas de estar con Él. Cada vez que estás con una persona que te agrada, se te pasa el tiempo, ¿verdad? Y pasan horas y charlas y hablas y compartís y te reís y llorás. Déjeme decirle que con el Señor es lo mismo. Te reís, llorás y vas a ir conociendo a este Dios vivo que tenemos. Amén. Puede ponerse de pie si desea.